Bienvenidos a mi canal, el lugar donde los secretos de las celebridades se revelan con pasión y emoción. Hoy, como ya saben, nos sumergimos en el fascinante mundo de Erkencikus y la inolvidable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero como el título lo indica, nos centraremos en un detalle en particular, los misteriosos anillos que adornaron sus dedos. Antes de adentrarnos en el análisis, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las investigaciones que preparamos para ustedes. El mundo del espectáculo está lleno de enigmas esperando ser resueltos. Erkencikus, el fenómeno que conquistó corazones. La serie turca Erkencikus fue un éxito rotundo en todo el mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de comedia, romance y drama, cautivó a millones de espectadores. Pero más allá de la trama, la chispa entre los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, fue el ingrediente secreto que convirtió a la serie en un fenómeno. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar que la conexión entre Sanem y Can trascendía la ficción. Y como suele suceder, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación romántica fuera de las cámaras. Los anillos, pequeñas joyas, grandes misterios. En medio de la fascinación por la pareja, un detalle particular captó la atención de los seguidores, los anillos que Demet y Can usaban. Estos pequeños accesorios, aparentemente insignificantes, se convirtieron en un elemento clave para analizar la posible relación. Los anillos, en diferentes culturas y contextos, tienen un significado simbólico. Pueden representar compromiso, amistad, amor, pertenencia o incluso estatus social. En el mundo de las celebridades, donde la imagen es crucial, los anillos pueden ser una forma sutil de enviar mensajes o de expresar sentimientos. Demet Özdemir y sus anillos, elegancia y misterio. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y estilo, solía lucir anillos delicados y femeninos. Uno de los más comentados era un anillo fino, con un diseño que resaltaba su belleza. A menudo lo llevaba en el anular, el dedo tradicionalmente asociado con el compromiso matrimonial. Esta elección, por supuesto, encendió la imaginación de los fans. ¿Era un regalo de Can? ¿Una señal de que la relación era más seria de lo que parecía? ¿O simplemente un anillo que le gustaba usar? La incertidumbre generó un debate constante en las redes sociales y en los foros de fans. Can Yaman y sus anillos, estilo y posibles coincidencias. Can Yaman, por su parte, optaba por anillos más robustos y con diseños más llamativos. Le gustaban los anillos grandes, con piedras preciosas o diseños elaborados. Los fans no tardaron en notar que en ocasiones, los anillos de Can presentaban similitudes con los de Demet. ¿Eran simples coincidencias? ¿O una forma de demostrar una conexión especial? La repetición de este patrón generó aún más especulaciones. Algunos seguidores argumentaban que era una señal clara de que existía una relación romántica, mientras que otros lo atribuían a una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. Fotos virales y el análisis minucioso. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans. Las fotos de Demet y Can, dentro y fuera del set, eran analizadas al detalle. Los anillos, por supuesto, eran el centro de atención. Una de las fotos más comentadas mostraba a Demet y Can juntos, fuera del rodaje, luciendo anillos con estilos similares. No eran idénticos, pero sí presentaban características comunes, como si hubieran sido elegidos deliberadamente. La imagen se viralizó rápidamente, generando una avalancha de comentarios. Algunos fans estaban convencidos de que era una confirmación de la relación, mientras que otros mantenían una postura más cautelosa. La simbología de los anillos y el lenguaje no verbal. Para comprender mejor el significado de los anillos, es importante analizar su simbología. Los anillos, como mencioné anteriormente, representan unión, compromiso y vínculo. En el contexto de una relación romántica, pueden ser una declaración de amor o una promesa de futuro. Además de los anillos, es importante prestar atención al lenguaje no verbal. Las miradas, los gestos, el contacto físico, todo puede revelar información sobre la relación entre dos personas. En el caso de Demet y Can, las miradas cómplices y los gestos de cariño en el set alimentaron aún más las especulaciones.
*** La fiebre de los anillos, y el final de la serie ***. A medida que la serie avanzaba, la fiebre de los anillos se intensificaba. Los fans seguían de cerca cada aparición de Demet y Khan, buscando pistas en sus anillos. La expectación era máxima. Sin embargo, con el final de Erkencicus, la atención sobre los anillos disminuyó. Demet y Khan tomaron caminos separados y la relación entre ellos, fuera de la pantalla, permaneció en la incógnita. Después de Erkencicus, ¿qué pasó con los anillos? Tras el éxito de Erkencicus, Demet y Khan continuaron sus carreras profesionales. Demet protagonizó otras series y proyectos cinematográficos, mientras que Khan se centró en su carrera internacional. Los fans, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, no olvidaron la fiebre de los anillos. Las fotos y los vídeos de Demet y Khan, luciendo sus anillos, siguen circulando en las redes sociales, generando nostalgia y debates. Conclusión. La ambigüedad del amor y la privacidad de las celebridades ***. En resumen, los anillos de Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un símbolo de la fascinación por su posible relación. Aunque no podemos afirmar con certeza si existió una relación romántica, los anillos jugaron un papel importante en la narrativa de los fans. Es importante recordar que las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. No podemos saber con certeza qué sucedió entre Demet y Can fuera del set. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos era innegable, y que los anillos, esos pequeños objetos metálicos, fueron una parte importante de la historia. Los anillos nos enseñan la importancia de los detalles, la simbología y el lenguaje no verbal. Nos invitan a analizar, a observar y a no dar nada por sentado. Nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es un misterio fascinante. El legado de Erkencicus y la magia de Demet y Can ***. Erkencicus dejó un legado imborrable en la televisión turca. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Demet y Can fue un factor clave. Los anillos, aunque no confirmen una relación romántica, son un recordatorio de la magia que existió entre ellos. La historia de Erkencicus y la especulación en torno a los anillos nos recuerda la importancia de la imaginación y el romance. Nos permite soñar y fantasear sobre el amor, la conexión y la posibilidad de que dos personas, en la vida real, se enamoren como lo hicieron en la pantalla. Conclusión final y el llamado a la acción ***. En conclusión, los anillos de Demet Özdemir y Can Yaman fueron mucho más que simples accesorios. Se convirtieron en un símbolo de la fascinación por su posible relación, un recordatorio de la magia que existió en Erkencicus. Espero que este análisis les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los anillos significaban algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más secretos y análisis de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.